nunca logran saber lo que Dígame, ¿se transportan. escucha Al bien? igual que otros de transporte, el tenedor eléctrico de acero ha revolucionado las zonas de carga ferroviarias. Los trabajadores del Centro Modal de Transferencia de Contenedor Seagull Marine, que se enlaza con el puerto de Los Ángeles a Long Beach, recibe 2 o más trenes al día. Cada uno puede transportar 2 contenedores, así que en este centro se cargan y descargan hasta 2.000 contenedores por semana. Quizás los contenedores de acero sean algo nuevo, pero las mercancías han sido transportadas casi desde que el primero de ellos se puso en marcha. Alrededor de 1830 o 1831 se crearon los primeros vagones de carga y se realizaron pruebas con diferentes modelos. Pero los primeros trabajadores ferroviarios se enfrentaron a una dificultad que se había presentado en otros métodos de transporte. Una de las dificultades radicaba en que la superficie sobre la que se colocaban las mercancías se encontraban a gran altura del suelo. Al principio eran básicamente los trabajadores quienes pasaban apuros para bajar del vagón abierto, ya fuesen barriles, cajones y otros objetos. Afortunadamente para los primeros empleados de los depósitos, dificultades pronto terminarían. Alrededor de 1845, antes de llegar a 1850, en las estaciones de trenes de las grandes ciudades se produjo la creación de la plataforma, la cual no solo se utilizó para pasajeros, sino también para mercancías. Es una estructura creada para colocar una superficie mismo de la puerta de los vagones de carga o de pasajeros. En lugar de tener que levantar con esfuerzo las mercancías del vagón de carga para colocarlas en el suelo, es más fácil descargarlas en esta forma, en cuyo hay una rampa que puede colocarse ante un vehículo con ruedas como una carretilla o un vagón. Donde no se disponía de plataformas, los trabajadores utilizaban catillas para las cajas y baúles que por ser pequeños podían transportarse manualmente. Estas son algunas de las primeras carretillas para equipajes y de las mercancías que se transportaban en ellas. Por lo general, se daba las de la estación, se colocaba la carga de las furgonetas o camiones y se llevaba hasta el vagón. Su altura era similar a la del vagón, de que pudo trasladarse la carga más fácil. Pero con el tiempo los trenes serían utilizados para transportar una carga mucho más baja. La guerra de secesión, uno de los primeros conflictos de gran magnitud que dependió enormemente de los medios de transporte modernos. La novedosa tecnología de las de carga cambiaría definitivamente los ferrocarriles y la manera de combatir. Durante la Guerra de Secesión fue notable el uso de las grúas para cargar, por ejemplo, la maquinaria pesada destinada a una fábrica de fusiles, de cañones o para alguna actividad relacionada con la guerra. Así pues se produce la instalación de grúas cerca de las estaciones de trenes y en sus almacenes de manera permanente. Poco después de la guerra, el 10 de mayo de 1869, en Promontory Summit, Utah, los dignatarios colocaron el último del tren transcontinental, una red ferroviaria en constante expansión a lo largo de todo el país. La rapidez y eficiencia de los trenes era un efecto en la minería. Los dueños de las minas de todo el país comenzaron a explotar numerosos yacimientos de minerales y de carbón considerados inaccesibles hasta entonces. Las minas de carbón eran tan profundas que las aberturas de las mismas se encontraban a cierta altura. Se trataba de un pequeño en el que se extraía el combustible en pequeñas carboneras. Luego la mercancía se vaciaba en los vagones de carga, todos desde arriba. Los industriales idearon métodos para descargar los vagones con mercancías secas con mayor rapidez. En esta filmación de fines del siglo XIX aparece introducir un vagón con carbón en un enorme tambor giratorio, el cual da vueltas al vagón para vaciarlo. Pero finalmente los diseñadores de vagones vieron las fuerzas físicas de la compleja maquinaria. Este es un vagón de acero convencional con tolva. Principalmente transportaba carbón, pero también transportaba mineral de hierro. También podía adaptarse para transportar astillas de madera y arena. Este vagón se abría colocando una barra Jackson en estos agujeros. De esta manera, el vagón se colocaba en una rampa, se abría el depósito y gracias a la fuerza de gravedad, la carga del vagón caía en un vehículo de carga o en una gravera, como esta. La nueva estructura de las zonas de carga
permitía la relación de los diferentes métodos de transporte. En la región de los Grandes Lagos, la minería y los buques evolucionaron paralelamente, pero a finales del siglo XIX los trenes se incorporaron al conjunto. Los trenes fueron incluidos en los sistemas de carga. Los vagones transportaban toneladas y toneladas de mineral que eran almacenadas en toldas que formaban parte de las zonas de carga. Los buques llegaban, se colocaban muy cerca de las zonas de carga y se bajaban rampas especiales adaptadas a las acciones de las esquillas de los barcos. De esta manera, la carga de cientos de toneladas de mineral que años atrás demoraba algunas semanas se realizaba en unas pocas horas. Pero siempre se trataba de mercancías secas. En los trenes se transporta toda clase de líquidos. Con la llegada del siglo XX aparece el vagón cisterna, un cilindro colocado sobre un vagón abierto. Básicamente, este vagón se llenaba gracias a la gravedad. Sin embargo, alguien tenía que subir para colocar quilla. Si se observa un vagón cisterna moderno, se apreciará una serie de escaleras y plataformas para que el personal pueda subirse y abrirse los boquillas y asegurarse de que los líquidos penetraran sin gotear. Durante los 50 años siguientes, en las zonas de carga ferroviarias usaron la maquinaria de guerra estadounidense, abastecieron las industrias prósperas y distribuyeron los frutos de la creciente economía en tiempos de paz. Pero en los años 60, gracias a su mayor versatilidad, los camiones se convirtieron en los principales vehículos para el transporte por tierra. Los trenes fueron relegados. Pero luego en los años 80 comenzó a desarrollarse un sistema conocido como intermodal, en el que se emplean tanto buques como trenes y camiones. El sistema intermodal permitió que trenes fueran siendo parte del transporte terrestre. Hoy en día existen vagones de trenes especiales para diferentes usos. El carbón constituye alrededor del 50% del total de mercancías transportadas por tren, así que ambas industrias trabajan muy estrechamente. Llenados mediante correas transportadoras, estos enormes hilos son en realidad depósitos de carbón. Al llegar el tren, toneladas de carbón se arrojan rápidamente en los vagones vacíos. Por las vías se desplazan vagones abiertos, vagones múltiples, transportadores especiales de acero en espiral, de autos y por supuesto vagones con contenedores, cada uno con especificaciones de carga y descarga diferentes. Con aproximadamente el 40% de las mercancías transportadas por tren en Estados Unidos, los depósitos ferroviarios continúan siendo las zonas de carga más concurridas. Bueno, hemos visto, miren, siguen entrando, por favor. Cerca de 6 millones de toneladas son transportadas diariamente por tren en Estados Unidos. Pero muchos trabajadores ferroviarios nunca logran saber lo que transportan. Al igual que en otros medios de transporte, el contenedor hermético de acero ha revolucionado las zonas de carga ferroviarias. Disculpe, ingeniero, su micrófono está apagado.
Sí, sí, ya he recuperado, gracias. Por favor, voy a ver toda la pantalla nuevamente. Acá quedamos, acá quedamos. Por favor, siguen entrando, ustedes están viendo, siguen entrando. No es que me moleste, sino molesta a todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que, por díganle, tienen exactamente 2 minutos para ingresar los que no están presentes, por favor, porque tenemos que ver con esto que hemos visto, con este video, tenemos que empezar a ver todos los sistemas de transporte en Bolivia. Por favor, vamos a dar 2 minutos para que ingresen nuevamente. Bueno, ahora si nadie más ha entrado, ya no vamos a abrir. ¿Cuál es el sistema de transporte que más existe en la República de Bolivia? Es el transporte por carretera. Y para hacer una categorización, vamos a utilizar su categoría funcional y se divide en 3 tipos de redes: la red vial fundamental, las redes viales departamentales y las redes municipales o locales. La red vial, fíjense, nosotros tenemos acá el territorio de la República de Bolivia y si ustedes se fijan bastante bien, tenemos una red, por eso se llaman redes obreras, ¿verdad? Por supuesto, hemos visto que el motivo principal para que existan esas redes es el motivo de la economía, sobre todo, vale decir, de producción de la economía.
Entonces, si nosotros vemos esta categorización funcional, vamos a ver que la red vial fundamental que está con este color rojo, tenemos una que va del sur al norte, del este al oeste, del sur, del norte al oeste, del este hacia el sur y también del norte hacia el este. Entonces, esta es la red que cubre, o la malla que cubre toda la extensión de más de 1.000.000 kilómetros cuadrados de la República de Bolivia. ¿Qué es lo que nosotros, las cantidades, podemos ver acá? Está la longitud de caminos, ¿sí? Según el tipo de red, la red fundamental, que sería una de las que más nos interesa y que más o menos está por encima de los 16.000 kilómetros, las redes departamentales que llegan a los 29 aproximadamente, y las redes municipales que están en 41.000 kilómetros. Vale decir, si sumamos 41.000 más 29.000, ya tenemos 70.000, más 16.000, 86.000 kilómetros de redes. Sin embargo, la más importante es la red fundamental, porque es la que conjunciona o liga entre capital y departamento. También con los países limítrofes. Esa red vial fundamental que tiene como institución a cargo de ella la Administradora Boliviana de Carreteras. Después tenemos las redes departamentales en los 9 departamentos. En Cochabamba tenemos el Servicio Departamental de Caminos, y ahorita no me acuerdo, pero está alrededor de unos 14.000 kilómetros. Lo tengo más adelante. Y las redes municipales, por supuesto, más extensas. Toda esta categorización está en función a los manuales del ABC. Ahora, si nosotros vemos este mapa, vamos a ver que han pintado la red vial fundamental con carreteras pavimentadas, con pavimento rígido flexible, carreteras con ripio y carreteras de tierra. Entonces tenemos estos 3 tipos de carreteras en la red vial fundamental, que tiene una extensión, como ya dijimos, de más de 16.000 kilómetros y que permite articular primero entre las capitales del departamento y segundo con los países limítrofes. Sin embargo, la motivación para generar este tipo de redes es el aspecto eminentemente económico. Entonces, ahora vamos viendo solo la red vial fundamental, y la que decíamos que es aproximadamente 16.000 kilómetros. Y fíjense, tenemos aproximadamente 6.500 kilómetros que que involucran un 41% de la red total con pavimento flexible y rígido. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a dibujar este tipo de esta sección transversal, vale decir, esta es una sección típica transversal de un tramo de montaña. El costo por kilómetro, vamos a suponer que podría estar aproximadamente a 1.5 millones de dólares. Vale decir, si yo tengo 10 kilómetros, quiere decir, si tuviese una longitud de 10 kilómetros, quiere decir que el costo sería 15 millones de dólares. Imagínense si nosotros, con ese pequeño dato, vamos a calcular esto.
Si vamos a calcular, por ejemplo, de que el año 2021 se ejecuten 1000 kilómetros, estamos hablando de una inversión de más de 1.500.000 dólares. Entonces, imagínense cuánto de inversión todavía. Un momentito, por favor. Bueno, van a disculpar, estaba tocando la puerta, fui a ver. Lo que les estoy queriendo mostrar, por favor, con esto, es que las inversiones en el rubro de carreteras es bastante grande. Les estoy mostrando como si yo hiciera 1000 kilómetros en una gestión o en 2 años, tendría que utilizar 1.500 millones de dólares, van a ser 1.5 billones de dólares. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Por supuesto, trabajo, ¿no ve? Para los ingenieros civiles en el área de vías. Pues, eso es lo que quería mostrarles. Por si acaso, se llaman zanjas de coronación para evitar los deslizamientos. Esta es la línea del eje central mal dibujado y esta es una sección típica transversal de camino de montaña. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, de que este cuadro nos dice que nos falta todavía mucha longitud para colocar, por ejemplo, pavimento flexible o rígido en estas carreteras de ripio. Si yo colocara estos 6.622 kilómetros, imagínense cuánta inversión necesitaríamos si consideramos un costo promedio, porque por supuesto varían los costos. Hemos visto solo de 1000 kilómetros. Y esto, ¿qué justifica el que yo tenga que cambiar la capa de soldadura? Vale decir la última parte, vale decir esto. Esta capa de soldadura, esta última parte, esto. Todo esto. A ver, vamos a aquí. No lo voy a poner. Vamos a tener que pintar nomás así, todo esto. Y fíjense, esta se llama la capa de soldadura y define qué tipo de pavimento vamos a utilizar. Si esta capa de soldadura es pavimento rígido, por supuesto es el pavimento de concreto hidráulico y los precios son mayores, pero lo que estamos viendo es de que las carreteras generan una alta inversión, donde particularmente nosotros que nos estamos preparando para salir ingenieros, podríamos tener que trabajar en este tipo de obras. Entonces, ¿y qué es lo que nos induce a generar, por ejemplo, las dobles vías entre La Paz y el Alto, o las dobles vías
entre Oruro, diré, entre el Alto y Oruro, o entre Oruro y Cochabamba, esto que se llama volumen de pasajeros y carga. Esto es de pasajeros y esto es de carga. Por supuesto, va en ascenso. Y hemos visto en el video inicial el por qué es importante este sistema de transporte. Ah, no, perdón. No estamos todavía con el sistema de transporte férreo, pero vimos que para que se desarrolle económicamente un país debemos tener articulados todos los sistemas de transporte. En este caso, en Bolivia, es el que más utilizamos. Por supuesto, tiene sus desventajas, pero ¿qué podríamos aprovechar? Esta infraestructura que existe. ¿Y qué infraestructura acabamos de ver? Ya existe más de 6.500 kilómetros, vale decir, la mayoría de este que está corrido, ustedes no van a poder ver, esto por ejemplo es de Ripley, pero no importa, o sea, todo lo que ven está está pavimentado, ese es el término técnico, está pavimentado. Entonces nosotros debemos explotar los sistemas de transporte por carretera. Y seguimos analizando el sistema de transporte carretero. ¿Qué tipo de automotores pasan? Una serie de automotores, y para eso debo conocer el parque automotor. Fíjense cómo el índice de crecimiento del parque automotor desde el 2005 a la fecha está en orden, en el orden al 7%, vale decir, encima, perdón, cerca del 8% para arriba. Entonces, es un crecimiento bastante grande. Y por eso también que el sistema de transporte carretero es el sistema que tiene mayor, por lo menos temporalmente, importancia en este momento en la República de Bolivia. Fíjense, el 2014 dice que ya se tenía alrededor de 1.456.000, 1.500.000 vehículos. A la fecha, al 2020, yo les aseguro que estamos cerca a los 2 millones. Vale decir que si tenemos como 2 millones de vehículos y la población en Bolivia, para hacerlo fácil, es 10 millones, quiere decir que cada 5 personas tienen un automóvil. Y eso será bueno, hay que ver. Sin embargo, hemos visto que uno de los principales problemas del sistema de transporte que funciona con combustible fósil es la contaminación ambiental por efecto de los gases invernadero, vale decir del dióxido de carbono sobre todo. Y eso hemos visto que genera un impacto ambiental negativo en la salud de la ciudadanía. Alguien me dirá, pues si yo voy a las carreteras, vamos a decir, interurbanas, vale decir, si es en el kilómetro 70 hacia Santa Cruz, por supuesto, posiblemente por la extensión y toda la contaminación no se sienta, pero en los centros poblados sí. Entonces, vamos a hacer una pequeña caracterización de Cochabamba, del parque automotor. Dice que para el 2014 tenía aproximadamente cerca de 300.000, 276.000. Ahorita está encima de los 400.000. Pero ¿qué estamos viendo? Que dice que el 87% pertenece al sistema
Entonces, nosotros deberíamos incrementar el sistema de transporte ferroviario, sí. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos un sistema de transporte intermodal, el sistema de transporte carretera y el sistema de transporte ferroviario. Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos acá el transporte de la red occidental y el de la red oriental. El de la red occidental dice son 2.274 kilómetros y el de la red oriental 1.243 kilómetros. Y acá está siempre el justificativo, vale decir el transporte de carga sobre todo y después el de pasajeros. Entonces, con lo que hemos visto en el video al inicio de esta clase, nosotros vamos a ver el tren bioceánico. Y para ver el tren bioceánico, por ejemplo, estamos haciendo una caracterización técnica en términos, vale decir, la longitud dice que es de 3.755 kilómetros. 1.500 están en el Brasil y los 1.500 están en Bolivia son 1.824 kilómetros y aproximadamente me falta unos 400 kilómetros para completar los 1.800. Y finalmente, pero facilito, aquí dice 1.200, cerca de 1.300. 1.900 serían como 600 kilómetros que faltaría. Y el Perú, 340 kilómetros que deberá ser construido totalmente porque sus normas técnicas en cuanto al ancho de trocha son diferentes. En Bolivia y en el Brasil es trocha métrica, vale decir de 1 metro. ¿Qué les estoy queriendo mostrar acá? Fíjense, es la vinculación económica de todos de estas zonas que comienzan, por supuesto, a partir del puerto de Santos hasta el puerto de Hilo. ¿Y esto en qué nos favorece? Primero que vamos recogiendo, vamos a decir, producción sobre todo agrícola y pecuaria, pero más agrícola para llevar a los mercados de Asia. Si nosotros solo consideramos China y la India, estamos viendo que los dos países suman alrededor de 1/3 de la población mundial. Vale decir, si son 6.5 mil millones de personas, más o menos unos 2.000 millones de personas, un poco más, significa la suma de solo los dos países, China e India. Entonces, para eso hemos visto que lo más importante es el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo los diferentes modos, vale decir, el modo aéreo, el modo ferroviario y el modo carretero. Pero ¿qué estamos viendo? Que nosotros podríamos, acá es el reparto modal existente, y a partir de eso nosotros vamos a ver el modelo de asignación. Entonces, para eso, acá está una de las propuestas, que es el corredor ferroviario bioceánico de integración. Entonces, este proyecto, por ejemplo, es estratégico para América y sobre todo para mí. El alcance del proyecto, eso es lo que vimos, es el alcance del proyecto. Eso es lo que vimos en un principio. Entonces, dice el intercambio comercial prácticamente de gran parte de América, porque hemos visto que Paraguay, por ejemplo, a través de su hidrovía Paraná, puede articularse a esta red ferroviaria que existe. Igual la Argentina. La Argentina por acá va a Paraguay y de Paraguay se articula también a esta red bioceánica del tren. Conveniencia. ¿Por qué es conveniente? Entonces hemos visto que en términos económicos lo más importante es el tiempo de viaje. Y nosotros aquí, de la manera más nítida, estamos viendo de que si utilizaríamos esta red ferroviaria, haríamos este transporte intermodal para llegar a Asia, creo que se llega al puerto de Shanghái,
quiere decir que tardaríamos 38 días y 8 horas. Si yo tuviese que ir por el canal de Panamá, tardaría 67 días, vale decir un 80% más. Y si es que me iría por el Cabo de Hornos, tardaría 58 días, vale decir un 60% más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en términos económicos, la distancia y el tiempo hacen de que esta solución sea la más conveniente, aun cuando utilizamos el sistema intermodal, vale decir, transporte ferroviario y transporte marítimo. Entonces, les dije que había una propuesta entre Brasil y Perú. Como no sabían la importancia geopolítica, pensaron que por discrepancias, y eso es bueno, con el sistema de gobierno de aquel entonces de Evo Morales, plantearon los presidentes de Perú y Brasil hacer esto. ¿Cuál es el problema? Si ustedes se fijan, esta línea verde es el tramo que no existe. Vimos que en Bolivia no era más de 600 kilómetros, esto y esto, y en Perú de los 300 kilómetros, bueno, los 300 había que cambiar por el tipo de trocha. Entonces, fíjense, acá vamos a tener mayores impactos ambientales, acá el eje está definido, por lo tanto ya no hay ese tipo de problemas, y la longitud, por supuesto, estamos viendo que es una longitud menor. Sin embargo, uno de los inconvenientes que les decía era la infraestructura del puerto en hilo. Tendrán que hacer una serie de trabajos marítimos para aumentar la altura de calado para poder disponer de buques de mayor volumen de transporte de mercadería. Entonces dice aquí el corredor, hay que hacer estudios complementarios de alternativas de trazo, sobre todo en las repúblicas de Bolivia y del Perú, porque son tramos que no existen, pero que básicamente ya están definidos, por lo menos de manera gruesa. Hay que hacer el estudio de prospección comercial, análisis de mercados y análisis de alternativas logísticas y hacer el estudio de evaluación ambiental estratégica, el por qué es importante para la región este proyecto. Entonces acá está en el estudio de mercado los tipos de productos que se podrían transportar. Fíjense, sobre todo están los granos, vale decir soya, granos, otros granos y productos, dice, de hierro, justamente del Lincoln querían llevar, y algún otro tipo de mercadería en base a los contenedores. Entonces, eso es lo que significaba en términos gruesos el tren bioceánico, el proyecto. Acá tenemos el tren metropolitano, que en realidad es un proyecto en ejecución, vale decir, en la etapa de ejecución. Recién está en la etapa de preinversión. Una vez que se definan estas alternativas, estos estudios complementarios, se va a tener el proyecto de diseño final y probablemente se estime el costo entre unos 15, 16, 17, 18 millones de dólares para poner en funcionamiento este corredor ferroviario bioceánico central. Fíjense acá también vamos a decir, las líneas de financiamiento, o mejor dicho, las líneas legales, administrativas y financieras del país Bolivia tienen que ir cambiando. Por ejemplo, nuestra legislación no contempla una inversión mixta, vale decir, público-privada. Acá, si es inversión pública, tiene que ser inversión pública. Entonces, esto se ha ido trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de no solo áreas de transporte, por ejemplo, áreas de la salud en Lima,
pese a que ha habido estos problemas con la coronavirus, por ejemplo, se tienen hospitales que están siendo administrados por públicos y privados. Vale decir, tenía que cambiar la legislatura en el Perú, como tiene que adecuarse también la legislatura en Bolivia, porque lo más importante en este momento para nuestra república es empezar a generar inversión pública. Si es mixta, no importa, porque la inversión mixta, siempre la inversión pública es la que tiene un control sobre el otro tipo de inversión. Entonces, hasta aquí, por favor, ya vimos esto del tren metropolitano. Yo quisiera preguntas antes de entrar al transporte aéreo. Esto ya lo visto. Por favor, ¿podemos ir preguntando? Hola. O por ahí se han dormido también. ¿Preguntas? Hola. A ver, Celina, ¿alguna pregunta, por favor? O tú, Brandon. Por Está todo favor. claro, Inge. Perdón, no te he escuchado bien. ¿Puedes repetirme, por favor? No, que está todo claro, Inge. Ah, ya. Entonces, porque estamos viendo dos sistemas de transporte que existen en Bolivia. Estamos viendo que el sistema de transporte carretero es el que hemos explotado. Sin embargo, si nosotros tendríamos políticas de Estado que apunten al desarrollo económico de nuestro país, por supuesto debemos ser los primeros impulsores del corredor bioceánico de exportación. Eso es lo más importante para nosotros como Bolivia. Ojalá los gobiernos trabajen en ese sentido y ojalá los gobiernos de los países hermanos y limítrofes como Brasil y Perú nos ayuden para poder empezar a generar inversión y por lo tanto economía en el sector transporte, sector terciario transporte. Bueno, entonces vamos a ir viendo, yo creo que el tren metropolitano, ya hemos visto, va a ser importante, sí, porque va a ser ahora el eje de la planificación urbana de los sistemas de transporte en la ciudad de Cochabamba. Vale decir, el plan de movilidad municipal urbana sostenible va a tener como pivote, como eje, esto que se está construyendo. A partir de eso, por supuesto, vamos a tener que planificar ahora los otros o el otro sistema de transporte, ¿verdad? De manera que ambos brinden una mejora en el sistema de transporte de la ciudad de Cochabamba y del eje metropolitano. Transporte aéreo. Acá tenemos la infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, ya les decía cómo con estos gobiernos, por ejemplo, Santa Cruz ya ha consolidado para hacer en Bolivia el eje del transporte aéreo, vale decir, el volumen de transporte se planifica a partir acá está, de la infraestructura aeroportuaria de Birubí. Ha incrementado con una serie de construcciones que ha entregado este gobierno y que me parece bien, y esa debería ser el reglamento de cualquier ciudadano de en cualquier ciudad viva. Los cruceños en eso sí nos llevan un montón de ventaja y tan cierto es eso que les digo que a nivel, por ejemplo, urbano, se están haciendo ya pruebas piloto del bus de transporte rápido. Y les comentaba también que mi persona y varios ingenieros de la facultad nos hemos ido a reunir un año, pero hemos visto que, entre comillas,
es un poco molestoso. Uno habla de la voluntad política, a mí me molesta hablar de la voluntad política, pero había sido muy importante para poder llevar adelante estas políticas públicas que desarrollan a las ciudades. En este caso, la ciudad de Santa Cruz y el departamento, por supuesto, tienen un alto nivel de desarrollo porque existen esas acciones de los ciudadanos. Acá no tenemos eso, nosotros nos estamos fijando en otras cosas y no nos fijamos que detrás de nosotros vienen nuestros hijos y nuestros nietos. Pero bueno, entonces está claro de que tenemos toda una red aeroportuaria. Está desde Cobija, La Paz, Trinidad, tenemos Santa Cruz, tenemos Alcandí de Chuquisaca, tenemos en Tarija, tenemos en Oruro también. Sin embargo, solo 3 aeropuertos en la categorización OASI de la Organización de Aeronáutica Civil entran en la última categoría, vale decir, los aeropuertos del Alto, Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru de la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, el que tiene más alta categoría es Viru porque ahí pueden inclusive aterrizar o despegar a los aviones más grandes y de mayor peso. ¿Y por qué se hacen los aeropuertos y todo? Acá están justamente por el transporte de carga y de pasajeros, eso es inevitable. Después tenemos el transporte fluvial, tanto hacia el Pilcomayo, bueno, hacia el río, esta es la cuenca del Amazonas, es la cuenca del Plata. Acá viene la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata, y alguien me dirá, esta es la cuenca lacustre. La verdad es que ya no existe lago Popor, la verdad, ha dejado de existir por lo menos hace un par de años atrás por el impacto ambiental que han generado, por ejemplo, las políticas extractivistas mineras, que no les ha importado un bledo en tener que acabar con todo un lago y con todo lo que significaba este elemento de la biodiversidad, de tener un lugar donde se acumulaba agua. Entonces ahí tenemos. Igual, ¿qué es lo que más se tiene acá? El desplazamiento de carga y pasajeros. Esto es en la cuenca norte, vamos a llamar, esta será en la sudeste y esta será en la cuenca lacustre donde está Guatajata, Tiltiquina, Copacabana. Entonces, como nosotros no tenemos mar, acá he sacado el transporte marítimo general en cifras, que realmente, ¿por qué he puesto eso? Porque son los mayores volúmenes de transporte de carga en el mundo. Ahora, lo último, transporte y contaminación. Entonces, ¿qué estamos viendo? El porcentaje de emisiones del dióxido de carbono, del CO2, como uno de los gases de efecto invernadero más trascendentales porque tiene mayor cantidad de emisión, por lo tanto, mayor impacto ambiental negativo. Acá tenemos una serie de datos que ustedes van a ver y se hicieron pues protocolos justamente para preservar el medio ambiente del impacto de estos gases de efecto invernadero, que acá está no solo el dióxido de carbono, está el gas metano, el óxido nitrógeno, los hidrofluoruros de carbonos, que estos, por ejemplo, están en, vamos a decir, están en productos de consumo como los aerosoles que nos ponemos para quitar transpiración. Es decir, nosotros, los seres humanos, en esa acción sin medida ni diferencia, empezamos a degradar el medio ambiente. Entonces, con el protocolo de Kioto se dice que todos estos gases de efecto invernadero deben ir siendo controlados
entre todos los países del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo importante de este protocolo de Kioto? Que se considera de que es un protocolo de cumplimiento obligatorio. Vale decir, todas las naciones, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, porque han firmado ese protocolo, deben hacer cumplir. Sin embargo, no se queda ahí, sino que vienen al Acuerdo de París, y el Acuerdo de París parece más un saludo a la bandera, porque no lo hacen vinculante. Entonces dice, cada país va a ver cómo va a disminuir, pero no se sienten obligados. Entonces, ese es el problema del Acuerdo de París. Por ejemplo, en ese sentido, muchos países como los Estados Unidos de Norteamérica han podido y han firmado este acuerdo para dejar atrás el Acuerdo de Kioto, porque eso era de cumplimiento obligatorio. Acá solo le dicen que tienen que ver, pero nadie lo obliga a nadie. Entonces, no es vinculante, ese es el problema. Y acá vamos a ver, dice que Barack Obama prometió recortar para el 2025 los gases de efecto invernadero, vale decir, para los de aquí a 5 años, entre un 26 y 28%. Cuando eso le han dicho a Mr. Trump, Mr. Trump ha dicho, con el Acuerdo de París no me veo obligado, por lo tanto, lo que firmó Barack Obama me importa un pito. ¿Y por qué? Porque todavía la estrategia de desarrollo económico está en función de los combustibles fósiles. Hasta ahora no hay un combustible con ese poder energético que el de los combustibles fósiles. Por eso no se ha podido cambiar el combustible como, o esta fuente de energía como el eje del desarrollo económico. Entonces acá tenemos, dice, empezaremos a utilizar energías limpias, y a partir de ese Acuerdo de París, por ejemplo, hay las energías eólicas que aprovechan justamente los vientos que existen en todos los países, o la energía solar. Entonces, para ir concluyendo, acá se ha hecho un análisis de caso a partir del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible con la caracterización y análisis de la demanda de transporte y matrices, origen y destino. Aquí lo voy a dejar por una simple razón, porque nosotros en la unidad 3 estamos en el análisis de la oferta y la demanda. Entonces acá, por favor, ya tenemos una base para entender esos conceptos microeconómicos, conceptos económicos, conceptos de desarrollo, conceptos ambientales, para poder entender la problemática del transporte. Por favor, les estoy preguntando. Y en base a eso empezaremos a generar preguntas. Hola. Por favor, unas 2 personas hablen y yo voy a evaluar la participación. Ya, por favor. Perdón, dime. Una pregunta. ¿Por qué el transporte público, aquí todos los autos, digamos, malos, pagan menos impuestos a pesar de que contaminan más, y los autos nuevos pagan un impuesto mayor a pesar de que se supone que tendríamos que respetar las energías limpias y todo eso? A ver, les voy a poner siempre, para hacer un análisis hay que comenzar con vamos a ver, con la caracterización del problema a partir de la disponibilidad de datos o no. Por ejemplo, hay algo que les voy a decir, tal vez con una pequeña equivocación, porque mi memoria también falla, pero les puedo decir que más del 60%, bueno, vamos a ir ya, el 60% del parque automotor. Ingeniero, ¿cuál es el parque automotor de Cochabamba? Hemos visto que era
como 280.000 en el 2014, pero les he dicho que para el 2020 estoy seguro que pasa a los 400.000. De esos 400.000, el 60%, ¿cuánto es 240.000? Tiene una data desde el 1982 hacia atrás. ¿Se ha entendido? ¿Qué tenemos que tú me digas? Tenemos un parque automóvil mayoritariamente, vamos a decir, antiguo. Sin embargo, las políticas públicas que deberían realizar, por ejemplo, en este caso, los concejales, deberían apuntar a cómo, por ejemplo, se podría incentivar vamos a decir, el desuso de estos automotores que, por su data, por supuesto, intuimos que son los que más contaminan, pese a que pueden estar bien conservados, pero la data le dice que son los mayores contaminantes. Entonces, esas políticas públicas, por ejemplo, podrían hacer que los impuestos tengan mayor porcentaje para este tipo de vehículos, sí, pero ¿existe eso? Te pregunto, Grover. Hola, Grover. Ingeniero. No, entonces, ¿qué debemos hacer? Justamente mostrar que las políticas públicas, está bien que hagamos políticos, me parece bien, porque esa es su función, pero siempre deberían estar referidos a estudios técnicos. Entonces, cuando nosotros nos quedamos con este estudio de caso, si esto tienen ellos, y eso es de hace un par de años atrás, que les dije que había sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para ciudades intermedias. Aunque nos duela, Cochabamba y el eje metropolitano se considera dentro de la categorización de ciudad intermedia. Nos han financiado como $400.000. Tenemos un estudio que debe estar bien hecho. Ha hecho una consultora colombiana y eso vamos a ver. Entonces, ¿cómo no podríamos utilizar estos datos para plantear, por ejemplo, que los impuestos ahora van a ser aplicados de manera inversa? Van a decir, mayores impuestos a los vehículos que tienen una data de más antigüedad. Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer? Que mucha gente dé de baja todo esto. Más o menos contestado tu pregunta, Grover. Sí, ingeniero, gracias. Otra pregunta. Por favor, una preguntita. Voy a traerme agua y me ha atragantado con mi saliva, perdón. Ahora sí, por favor, ¿alguna otra pregunta más? Ingeniero, disculpe, Sí. ¿no sería más fácil hacer como en Francia, que tiene una ley que dice que cada 10 años debes cambiar tu automóvil para así evitar lo de los autos antiguos? Mira, cualquier ley forma parte de las políticas, pero ¿qué tipo de políticas públicas? Por eso son leyes, es público. Y nosotros podríamos hacer ese tipo de ley. No, pues, no está en nuestra, ¿qué se llama? No es parte de nuestras obligaciones. Es decir, ¿qué le puedo decir? No es obligación. No es parte de nuestra responsabilidad. Yo como ciudadano puedo proponer, sin embargo, ¿quién debe plantear todo eso? Es el órgano del Consejo Municipal. Si por supuesto tú eres concejal, por supuesto estás con esa responsabilidad. ¿Me has entendido? O sea, cualquier política pública tendrá que ser
tramitada por estos, vamos a llamar personajes o funcionarios, porque son funcionarios, son servidores públicos que se llaman políticos. Entonces, el presidente, por ejemplo, que ahora han dicho quién es, por supuesto está en la obligación, por ejemplo, no les digo de colocar esas disposiciones del transporte, porque ya hemos hablado, por ejemplo, que el sistema de planificación integral del Estado del SPIE del 2017 dice que esto que usted me ha planteado es de competencia local, vale decir, de competencia municipal. Lo que les estoy queriendo decir es que desde el primer ciudadano que se considera el presidente de la República, él tiene esa responsabilidad para que si no formulan estas políticas públicas, por ejemplo, el órgano legislativo, él puede enviar para que se considere. Por supuesto, no estoy hablando de los pagos de impuestos, estoy hablando como una analogía para cosas mayores. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Está bien, gracias. Otra pregunta. Bueno, si no hay más, por favor, nos salimos, nos vemos mañana. Muchas gracias. De manera ordenada vamos saliendo, ¿ya? Gracias.